Hola amigos, buenas noches. Ya es lunes, inicio de semana. Y en este inicio de semana, bueno, el live que estaba preparado para el día de hoy, se supone que lo iba a dar la semana pasada, pero el lunes de la semana anterior, la verdad no pude hacer live porque desde el lunes de la semana anterior me fui a la Ciudad de México. Y bueno, ustedes estuvieron viendo sobre la semana, todo lo que yo estuve compartiendo con ustedes, lo que estuve compartiendo con ustedes de unos galardones que la verdad tuve el honor y la verdad la honradez de que me los hicieran llegar, de que me los entregaran. Me entregaron un galardón muy especial, la World University of Sciences de Washington, D.C., de Estados Unidos, y que además es una universidad que tiene presencia en 37 países, la cual me otorgó el doctor honoris causa el día martes 23 de noviembre. Y la verdad fue una experiencia muy enriquecedora. Conocí a personas muy interesantes, ministros, coroneles, generales, criminólogos de muy alto nivel, gente que se dedica, digamos, a tácticas y técnicas de inteligencia. Estuve compartiendo pues información de lo que me dedico con gente bastante interesante, ministros, diputados. La verdad, yo no me la creía, la verdad dije, ¿en serio? Estoy aquí entre estas personas. Y la verdad es que fue muy enriquecedor, muy enriquecedor el vivir esa experiencia junto a otras veintitantas personas que recibieron también esta maravilla, que es el doctor honoris causa. La verdad fue muy enriquecedor, y a la doctora Raquelín, que es la directora y rectora de esta universidad, pues se lo agradezco demasiado. Y vienen muchas sorpresas más, amigos, para el año 2022. La verdad, eh, hay un país del otro lado del charco, como decimos, que ya ha solicitado la presencia de un servidor. Estamos hablando de Italia. Entonces muy probablemente como en eso del mes de marzo, voy a encontrarme en Italia, digamos, realizando algunas actividades. Y la verdad es que si todo se presta y las cosas van de manera óptima, pues andaremos por aquel bello país en Italia, tratando de también de hacer muchísimas cosas. Estoy muy contento, estoy muy contento porque la verdad se están abriendo muchísimas puertas. El día miércoles 24 de noviembre, este miércoles de la semana pasada, tuve una entrevista, por ahí les compartí una fotografía, una de varias que se tomaron. Tuve una entrevista con la revista Forbes. La verdad, creo que va a salir, digamos, impresa para el mes
de diciembre, ahí por si tienen oportunidad de comprarla, la revista Forbes. Va a aparecer ahí, digamos, la entrevista que a mí me realizaron. Y pues la verdad, muy nutritiva, muy nutricia esta entrevista. Y la verdad es que yo no me imaginaba que en algún momento de mi vida, no sabría ni por qué, de repente me dijeron, oye, nos gustaría mucho entrevistarte. Y bueno, el día jueves 25 de noviembre terminamos con la Asociación Nacional Mexicana de Locutores, que la verdad me hicieron entrega de un galardón también bastante fuerte, imponente. Yo les estuve subiendo unas fotografías que me tomé con personajes como Alfredo Adame, Eduardo España, Lalo España, porque fueron personas que estaban pues por ahí. Dije, ay, pues me gustaría tomarme una foto, solamente por el deseo de tomarme una foto con ese tipo de personalidades que son famosas, ¿no? Y dije, vamos a ver qué sucede en la página. Pero el motivo por el que se subieron esas fotografías fue porque estaba yo en ese lugar, en ese recinto, junto con esas personas, porque también a ellos les entregaron esta presea, este premio que se llama el micrófono de oro. Y el micrófono de oro me lo otorgaron gracias a los live de los lunes, porque de alguna forma esto que estamos haciendo, esto que comparto aquí con ustedes, pues prácticamente pues es un medio de comunicación que llega a muchas personas, y que afortunadamente ustedes me han hecho ese gran honor y gran favor de compartirlo, y tener la oportunidad de llegar a más personas. Esto es de ustedes, se los agradezco a ustedes. Esto ha sido por gracia y causa de ustedes, que ustedes me han puesto en esa posición, y yo se los agradezco. Y no me queda otra más que decirles que si me ayudan a compartir el live de hoy, muchas personas se pueden seguir uniendo a esto que estamos haciendo, y la verdad a mí me honraría y yo se los agradecería a ustedes. El simple hecho de compartir este live se los agradecería a ustedes, puesto que a mí me daría la oportunidad de llegar a más personas, y que tal vez esto pueda ser del agrado y sobre todo de utilidad para alguien que no sabemos por qué situación está viviendo, está pasando. Entonces yo les agradeceré bastante si me ayudan a compartirlo en donde ustedes quieran, en donde ustedes puedan y con quien ustedes gusten. Solamente es compartir. Aquí abajito les aparece ese botón, se los agradeceré bastante. Esto nos ayuda tanto a crecer de esa manera, pero también gracias a ustedes fue que pude obtener estos galardones. Muchísimas gracias, y vamos a comenzar con el tema del día de hoy, ya para no estar mareando la información. Ya gracias a todos los que están haciendo comentarios aquí en la caja de los comentarios. Vivi Avelar, Isen Morales, todos los que se han conectado. ¿Cómo se llama? Potsi Lu dice, exactamente, por eso yo también lo hago. No sabemos quién lo pudiera ocupar. Exactamente. Hay alguien que le puede servir bastante esta información, y nunca sabemos quién puede ser esa persona que le puede ser de gran utilidad esto que estamos haciendo el día de hoy. No lo vamos a saber. Nunca sabemos que algo que compartimos a alguien le puede ser de una gran utilidad. Entonces es lo único que les pido. Por favor, ayúdenme a compartir. Somos 137 personas hasta este momento conectadas. Podemos hacer que crezca este número un poquito más. Y bueno, el tema de hoy
chicos, ya para no estar haciendo, digamos, larga la introducción, pues vamos a hablar de este tema que las palabras es muy importante que conozcamos, digamos, lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, porque hay gente que me ha tocado escuchar que utiliza los términos de una manera totalmente indiscriminada, y habla porque es lo primero que se le viene a la mente, y lo único que se hace en muchas ocasiones es utilizar términos a diestra y siniestra sin conocer qué es lo que significan estos mismos y de dónde vienen, qué es lo que prácticamente nos intentan decir. Pero hay que educarnos, ¿no? Hay que educarnos. El día de hoy no voy a hacer un tema que sea meramente de psicoanálisis. El tema del día de hoy va dirigido a saber diferenciar, que es lo que quiero compartir con ustedes, saber diferenciar entre un psicópata y un sociópata. Es lo primero que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Esas diferencias entre un psicópata y un sociópata, porque la gente de repente utiliza unos términos, digamos, totalmente indiscriminados, y la gente a veces no sabe qué es lo que está diciendo. Y me ha tocado conocer en muchas ocasiones que personas que vivieron hasta una relación de pareja, inmediatamente le ponen el nombre y apellido de psicópata a su expareja, cuando tal vez no va por ahí. Y muchas personas utilizan el término psicópata narcisista cuando tuvieron una relación de pareja que no rindió frutos y que se sintieron muy agredidos o agredidas. Y comprendo el dolor, obviamente, pero no por eso vamos a utilizar las palabras más rimbombantes que se nos venga a la mente, solamente pues porque alguien nos fue muy mal en esa relación de pareja. Aquí es bastante distinto. Y bueno, primero quiero hacerles mención que la psicopatía tiene lugar aproximadamente en el 1% de la población. O sea, la psicopatía ya diagnosticada como tal, el 1% de la población aproximadamente contará con rasgos psicópatas o estará bajo el trastorno de la psicopatía. El 1% de la población mundial. Entonces, el hecho de que tú tengas una relación de pareja con un psicópata, pues la verdad es que tienes el 1% de probabilidades de haber tenido una relación con alguien que realmente sea un psicópata. El 1% de probabilidades. O sea, si todos tus novios les dices que todos tus novios fueron unos psicópatas, vaya suerte la tuya de atinarle siempre al 1% de la población. Vaya suerte la tuya, porque en teoría, según la literatura, nos mencionará que solamente el 1% de la población aproximadamente cuenta con rasgos o características psicópatas, o cuenta con el trastorno psicópata o de la psicopatía. El sociópata, a diferencia, existe mayor probabilidad de que este sí nos lo podamos encontrar.
pero al igual el porcentaje relativamente sigue siendo bajo. Relativamente. Pero eso no significa que no exista. Y vamos a poner ejemplos que, bueno, se dejan ver. Y esos son interesantes. Cuando el sociópata se deja ver, porque es más probable que un sociópata se deje ver que un psicópata. El sociópata se encontrará aproximadamente en el 4% de la población. En el 4% de la población aproximadamente la sociopatía. ¿Ok? El psicópata o la psicopatía lo encontraremos aproximadamente en el 1% de la población. Y si tú dices que todos tus ex han sido unos psicópatas, vaya suerte que tienes de atinarle siempre al 1% de la población, ¿eh? Vaya suerte. No sé cómo le haces para atinarle siempre al 1% de la población. Fíjate, 7,000 millones de personas, 7,000 millones de habitantes, y le atinas al 1% de la población. Fíjate nada más, qué suerte la tuya, ¿no? Qué suerte la que tú tienes. Mientras que el sociópata lo encontraremos en el 4% de la población mundial. Y si me preguntan cuál es la literatura en la que me basé, bueno, aquí lo encuentran en este libro llamado Salud Mental y Medicina Psicológica, de la fuente Heinze, que son los autores de este libro llamado Salud Mental y Medicina Psicológica. Desde ahí es donde estamos sacando esta información que quiero compartir yo con ustedes. Posteriormente voy a sacar algunos temas del DSM-5, algunos trastornos como tales. Y bueno, también voy a estar compartiendo con ustedes también algunos síndromes bastante interesantes, los cuales sí vamos a explicarlos desde el psicoanálisis, puesto que la verdad es que sí es bastante interesante esta información. Bueno, primero voy a tratar de compartir con ustedes las similitudes que vamos a encontrar entre los sociópatas y los psicópatas, porque hay en los sociópatas y psicópatas hay similitudes y hay diferencias. Vamos a hablar primero de las similitudes. Vamos a hablar de las similitudes que vamos a encontrar entre estas dos características, ¿ok? Del sociópata y del psicópata. Lo que sí comparten, lo que sí tienen en común, digamos, tanto el psicópata como el sociópata, es una personalidad del tipo antisocial. Con eso sí cuentan. Ambos tienen una personalidad del tipo antisocial. Antisocial. Con eso sí nos podemos decir, sí podemos mencionar que esto sí lo comparten. ¿Ok? Esto sí lo comparten. La personalidad del tipo antisocial. Otra característica que sí comparten todavía tanto el psicópata como el sociópata, es que cada uno de ellos carece de empatía. ¿Ok? Carece de empatía hacia los demás. Solamente busca empatía para sí mismo, para sí misma. Es como esos niños que solamente dicen lo que les hicieron a ellos, pero ellos jamás dicen lo que le hicieron a los demás. Bastante
bastante convenencieros, ¿no? Bastante manipuladores con ello. Es que me hicieron, me sacaron la lengua, me voltearon a ver feo, es que me dijeron, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que carecen de empatía hacia los demás. Es muy difícil que ellos lleguen a generar un sentimiento de culpa por lo que le hacen a los demás. Un sentimiento de culpa muy difícilmente van a sentir porque van a justificar el por qué tuvieron que agredir a los demás. Lo van a justificar. Van a decir, es que se tenía que hacer, es que se lo merecía, es que por tal cosa, es que por tal motivo, etcétera. Déjame decirte que no todos los psicópatas, literalmente, no todos los psicópatas literalmente se dediquen a hacerle daño a la población. Hay psicópatas que no necesariamente les hacen daño a la gente. O sea, aunque la psicopatía tiene una tendencia a, no necesariamente, o obviamente todos van a hacer este tipo de acciones. No todos los psicópatas son asesinos. No todos los sociópatas son asesinos. Pues, o sea, no necesariamente todos van a buscar y a tener esa tendencia. Entonces, lo que sí, en lo que sí te puedo decir es que ambos lo que comparten todavía, tanto el psicópata como el sociópata, es esta carencia de empatía, esta carencia digamos, de generar un vínculo afectivo con los demás y todavía respetar ese vínculo afectivo. Cada uno buscará su conveniencia de un estilo muy diferente, el cual lo vamos a mencionar un poquito más adelante, ¿no? Existe obviamente entre las similitudes una gran indiferencia por las reglas. Tanto el psicópata como el sociópata, eso todavía siguen teniendo en común. No son partidarios de seguir las reglas. No son partidarios de decir, las cosas deben de ser de tal manera. Por el mismo trastorno de personalidad antisocial. Por ahí unas personas ya me están diciendo trastorno narcisista. No, estoy diciendo que no es narcisismo. Estamos hablando de un trastorno antisocial, no narcisista, no estamos hablando de eso. No vamos a meter el término narcisismo aquí, al menos en psicoanálisis. Déjame decirte que en psicoanálisis todos somos narcisistas. Todos lo somos. En psicoanálisis no hay quien no sea narcisista. Todos lo somos. Entonces, si alguien me quiere poner a fuerzas que alguien es narcisista, todos somos narcisistas. Todos. No hay quien no lo sea. El narcisismo, ¿qué es el narcisismo? Es la adoración por sí mismo. Tan narcisista puede ser aquel que tú le quieres poner un trastorno. Tan narcisista puede ser aquel que se la pasa tomándose fotografías. Aquel que se la pasa tomándose selfies a cada rato. Ese es un narcisista. ¿Ok? Ese es un narcisista. Entonces, el narcisismo es la adoración del propio yo. La adoración de la propia persona. Otra de las similitudes es que estos sujetos, digamos, carecen de remordimiento y culpa. Remordimiento y culpa. Muy difícilmente, digamos, estos sujetos llegan a sentir que han hecho algo malo. No.
Muy difícilmente lo van a pensar así, porque el mismo trastorno antisocial les permite a ellos creer o considerar que aquel acto que han realizado realmente tiene una justificación y un motivo por el cual se llevó a cabo. Entonces, remordimientos no va a existir. Y bueno, tanto el psicópata como el sociópata, obviamente sí va a tener una gran tendencia a la violencia. A la violencia. Pero ojo, cada uno de ellos lo hará de una forma muy particular, muy diferente, muy a un estilo totalmente distinto, y es de lo que vamos a hablar. Ahorita les acabo de mencionar cuáles son las similitudes que hemos de encontrar entre el psicópata y el sociópata. Pero la forma en cómo esto se lleva a cabo, en cómo, digamos, cómo ejercen, por decirlo de alguna manera, digamos, parte de ese trastorno será de una forma muy diferente, muy diferente. La cual quiero compartir con ustedes de la siguiente manera. Quiero comenzar con la psicopatía. El psicópata, usualmente el origen de su enfermedad es algo innato. ¿Ok? Es algo innato. Es algo que posiblemente es hasta hereditario. La psicopatía. La psicopatía todavía tiene una gran probabilidad de ser hereditaria. ¿Ok? Entonces es algo innato, algo que ya se encuentra, digamos, dentro de los neurotransmisores, dentro del cerebro del sujeto. Es decir, es una enfermedad que el sujeto ya la trae. Es una enfermedad que ya se mantiene. De hecho, en algunos estudios que se llegaron a realizar en asesinos seriales, se habrá de encontrar que la amígdala, esa pequeña parte del cerebro donde se producen también parte de las neuronas espejo y que nos permite el generar empatía con el otro, en algunos asesinos seriales se encontró que la amígdala, esa pequeña parte del cerebro que nos permite empatizar con los demás, en asesinos seriales se encontró que ese pequeño, digamos, parte se encontraba mucho más pequeña de lo habitual que en el resto de la población. Lo que quiere decir que le permite generar menos empatía que otras personas, ¿no? Mientras que en la sociopatía, el sociópata, el origen de su enfermedad se encuentra en su entorno, no en su cerebro. El sociópata, en su mayoría, se vuelve sociópata gracias y debido a lo que el sujeto está viviendo, lo que se mantiene en su entorno. Es decir, si el sujeto está viviendo en una situación violenta, existe una gran probabilidad de que aquí se aplique, ahora sí que digamos, lo que decía el doctor Albert Bandura, ¿no? Albert Bandura, que el sujeto tiene un aprendizaje social. ¿A qué me refiero con esto? Con un aprendizaje social como el que nos mencionara el doctor Albert Bandura, el sujeto crece y si nota y entiende que su entorno es violento, existe la gran probabilidad de que el sujeto lo replique. Es con lo que habrá crecido.
Eh, Ahora, eh, en el psicópata, existe un 60% de probabilidad, de que esta enfermedad sea hereditaria. Hereditaria. En el sociópata no es hereditario. Como les mencioné, dependerá en la gran mayoría de los sociópatas, la gran mayoría, dependerá del entorno del mismo sujeto. Del entorno del mismo sujeto. Entonces, el entorno del sujeto es lo que hace que el sujeto le parezca llamativo todo lo que está viviendo, todo lo que está haciendo. Entonces él va y replica ese aprendizaje, ese comportamiento. Bueno, aquí estamos hablando de las diferencias. Un psicópata, déjame decirte lo siguiente. Un psicópata es una persona preparada. Es una persona que todavía puede tener una gran preparación. Un psicópata tienden a tener una buena educación y hasta una carrera profesional. ¿Ok? El psicópata es muy sigiloso. El psicópata es aquella persona de la que menos pensarías que podría realizar algún acto vandálico, algún acto, digamos, que dijeras, esta persona realizó, digamos, ciertas acciones que generan terror a la sociedad. El psicópata, en su gran mayoría de los psicópatas han de tener una muy buena educación, y el psicópata puede tener hasta una profesión, el psicópata puede llegar a ser médico, psicólogo, el psicópata puede llegar a ser abogado, el psicópata puede llegar a ser, o sea, puede tener altos grados académicos. El psicópata es una persona profesional. Una persona profesional. Una persona... el psicópata tiene una preparación. Es educado. Y podría ser la persona que menos pensamos. Vamos a poner un ejemplo del psicópata. ¿Recuerdan hace poco al feminicida de Atizapán? ¿Lo recuerdan? Digamos que es el caso más reciente ¿cómo se llama? Que le hace honor a la psicopatía. ¿Recuerdan el feminicida de Atizapán? Hace poco fue la noticia y hasta hicimos un live de eso, ¿lo recuerdan? El sujeto, de hecho hasta lo llegamos a comparar con John Wayne Gacy, que era Pogo el payaso, ¿no? Ese sujeto que era diputado, que se llevaba muy bien con la sociedad, digamos que se vestía de payaso para los niños, y el feminicida de Atizapán, el asesino de Atizapán, pues era una persona, es una persona, porque no ha fallecido, es una persona que se involucraba en la vida pública de su barrio, ¿no? De hecho, el sujeto tenía vínculos con partidos
políticos, se involucraba, creo que era el presidente de la colonia, ¿no? Era el presidente de la colonia. Y este sujeto era un anciano de quien menos pensarías que ese sujeto podría asesinar a todas estas mujeres que asesinó, ¿no? O sea, creo que tenía una carnicería y ahí vendía la carne humana, pero era una persona tan activo y tan querido por su entorno, que jamás pensarías que él hubiese sido este feminicida, ¿no? Y que todavía cortaba en pedazos a las mujeres y que todavía se ponía a pesarlos, ¿no? Como buen carnicero que era. Conseguía pintura para las casas, que los baches los arreglaran, o sea, era una persona querida, ¿no? Era una persona querida, la persona que menos sospecharías que fuese de esa manera. Otra persona, digamos, que cumple con las características, podría ser, ¿se acuerdan de la Mataviejitas? Esta mujer asesina, la Mataviejitas. La Mataviejitas era una persona era una mujer que se dedicaba también a la lucha libre, ¿no? Pero era una mujer que se hacía pasar, o que creo que era técnica en enfermería, y que cuidaba a los ancianos, cuidaba a los ancianos, pero igual nadie sospecharía de ella porque ella era quien los cuidaba, ¿no? Ella era quien cuidaba a los ancianos. Entonces dices, ¿cómo puede ser que ella? Pero igual era una persona corpulenta. De hecho, creían que era un hombre el que había asesinado a las viejitas, ¿no? Creían que, pero después te das cuenta que era una mujer que hasta hacía lucha libre. Pero era una persona que ni por aquí te hubiese pasado que... De hecho, a ella la descubrieron, ¿no? Casi, casi con las manos en la masa. De hecho, creo que a ella la descubrieron y por eso fue que la agarraron a la Matavijitas. Pero igual era una persona que tenía, si no una profesión, creo que una carrera técnica, y a partir de ello, ella ayudaba, entre comillas, a sus víctimas, ¿no? Pero nadie sospecharía, es decir, la persona muy educada todavía y se presentaba como una persona querida por sus semejantes, ¿no? O sea, se dan cuenta que los psicópatas de alguna forma se disfrazan de gente buena, y son personas que no... Ted Bundy, ¿recuerdan de Ted Bundy? ¿Se acuerdan de Ted Bundy también, que era un sujeto muy querido, las fotografías de él con su familia y todo muy bonito? Bueno, aquí estamos hablando de personas que creo que Ted Bundy era abogado y estaba estudiando la licenciatura en psicología, ¿no? Creo que era de esa manera. O al revés, no me acuerdo. O creo que era psicólogo y estaba estudiando derecho, no me acuerdo cómo era el orden de los estudios de Ted Bundy. La verdad es que no lo recuerdo. Pero estamos hablando que son personas con educación, ¿no? Personas con educación muy sigilosas. Mientras que el sociópata, préstame atención, el sociópata pues carece de vida profesional y muy difícilmente tiene un empleo estable. Muy difícilmente tiene un empleo estable el sociópata. No tiende a la educación, no tiende a los buenos modales, no tiende, digamos, el sujeto, el sociópata, carece de esa vida profesional y de hecho ni le interesa. El sujeto tampoco tendrá un empleo estable. De hecho,
El sociópata, fíjate bien, a diferencia del psicópata, el psicópata es muy sigiloso y muy puntual, muy preciso y trata de no dejar pruebas para que no sospechen de él. Es una persona que jamás te pasaría por la mente que es él quien realizó ciertas barbaridades. Mientras que el sociópata no le importa pasar por encima de quien sea y no le importa para nada dejar evidencia, ni siquiera es cuidadoso con la evidencia con tal de lograr su objetivo, que es dañar al otro. Entonces, te pongo un ejemplo de esto. Y estoy poniendo ejemplos mexicanos. Bueno, Ted Bundy no es mexicano, pero estoy tratando de poner ejemplos mexicanos, ¿no? Quiero poner un ejemplo de sociópata, que no le importó pasar por encima de todo el mundo. No le importa pasar por encima de todo el mundo con tal de lograr su objetivo, que era enriquecerse, ¿no? Y de hecho, hasta se vio involucrado en un chisme muy fuerte donde se cree que el sujeto mandó a asesinar a un fotógrafo de la revista Proceso. Estamos hablando de Javier Duarte. Estamos hablando de Javier Duarte, que es el exgobernador de Veracruz. Él no le importó pasar por encima de quien sea y formó los vínculos con quien los tuvo que formar con tal de lograr su objetivo, que era enriquecerse. Estamos hablando que Javier Duarte hasta realizó esa desagradable acción de que a los niños con cáncer les daban agua destilada en lugar de quimioterapias, ¿no? Con tal de él chingarse el dinero, de embolsarse todo ese dinero, y no le importó por pasar por encima de todo el mundo con tal de enriquecerse. De hecho, la esposa de Javier Duarte sabía que estaba tan mal lo que estaba haciendo su esposo, que él la obligaba a ella a escribir en una libreta: sí merezco abundancia, sí merezco abundancia, sí merezco abundancia. ¿Recuerdan la famosa libreta de la esposa de Javier Duarte? O sea, la misma mujer sabía que no estaba del todo bien lo que estaba sucediendo. Entonces, este sujeto, ¿qué era lo que hacía? Pues era la forma de lavarle el cerebro a esta mujer para que se lo creyera, que todo lo que estaba haciendo su esposo estaba bien hecho, pero el sujeto no le importó pasar por encima de todo el mundo con tal de enriquecerse. Ya ven lo que pasó con este sujeto. Este sujeto Javier Duarte no le importó dejar pruebas, no le importó dejar evidencia, no le importó que supieran que fue él, con tal de lograr su objetivo, que era enriquecerse, o sea, no necesariamente el sujeto quería ser un asesino, el sujeto quería enriquecerse. Y no le importaba asesinar o quitar de su camino a quien tuviera que quitar con tal de él llegar a su objetivo, que era obtener abundancia económica. O sea, ¿te das cuenta cómo el sociópata sí deja pruebas y el psicópata es muy lineal, es muy educado, es muy profesional? Entonces, el sociópata realiza esta otra acción que yo les menciono. No es cuidadoso. No es cuidadoso para nada. El psicópata tiene un comportamiento controlado. El psicópata tiene un comportamiento muy controlado. El psicópata sabe en qué momento actuar y de manera sigilosa, y sabe cómo llegar a su objetivo.
Él, a diferencia de el sociópata que cuenta con un comportamiento impulsivo y espontáneo. Vamos a poner una prueba de esto. Cuando ocurren las famosas, en algunos lugares las famosas balaceras, pues que lamentablemente pues se pierden vidas de personas que se encuentran involucradas en ese tipo de actividades, y también personas que son transeúntes, ¿no? Y que pues que lamentablemente les tocó estar en una, pues en el lugar y en el momento equivocado, ¿no? Que se desata pues la guerra campal entre bandas que son contrarias, y bueno, se desata todo esto. Y la verdad, bueno, no les importa en ese momento dejar evidencia de que, sabes que lo que menos me importa es que, digamos, se sepa quién fui. Pero bueno, esa parte de el narco lo vamos a descartar por el siguiente motivo. Porque ellos prácticamente su empleo, su trabajo, es así. De eso se requiere. Es un trabajo. Estamos hablando que el psicópata y el sociópata no lo hace por trabajo. ¿Ok? No lo hace por trabajo. Las personas que se encuentran, digamos, cometiendo estas actividades que les mencioné y que pertenecen a grupos delictivos, no los podemos clasificar en ese tipo de rubros porque prácticamente es un trabajo en el cual ellos simplemente están haciendo su labor. Entonces, como es un trabajo, no podemos decir es tal cosa. No, porque ese trabajo de eso se requiere. Pero estamos hablando que el psicópata y el sociópata realizan este tipo de actividades, pues ahora sí que prácticamente por amor al arte. Por amor al arte. Entonces a mí no me tienes que pagar para yo ser de tal manera. Yo ya soy así, ¿no? Entonces, el comportamiento del sociópata usualmente es muy impulsivo, espontáneo, no le importa meterse en problemas y no le importa dejar evidencias. Exactamente, algo así como las pandillas. Como las pandillas. Bueno, en las pandillas a ellos no les pagan, ¿no? O sea, pertenecen. Es decir, el sociópata, el psicópata usualmente no genera ningún tipo de vínculo con nadie. Con nadie. El psicópata no genera vínculo ni conexiones con nadie. Es un sujeto más aislado. ¿Ok? El psicópata es un sujeto aislado, educado, serio, profesional, etcétera, y tiene un comportamiento más controlado. Mientras que el sociópata usualmente sí genera conexiones con grupos. Sí se conecta con los demás, sí genera vínculos. Y generan cierto terror, pandillas, robos, violaciones, y que prácticamente es por amor al arte. No necesitan pagarles para realizar todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la satisfacción es lo que logran, no tanto la paga por eso. Entonces, como les dije, el psicópata es usualmente... el psicópata no se da la oportunidad de hacer cosas de manera brusca y de manera impulsiva. No. La gran mayoría de los riesgos que toma el psicópata son riesgos fríamente calculados, estudiados. Es decir, lo repite una y otra vez hasta perfeccionar la técnica. Mientras que el sociópata no le interesa y no le importa dejar evidencias. No le interesa. Es más desorganizado.
mientras que el psicópata es muy organizado, bastante. Entonces, hay que tener en consideración, bueno, yo ya les puse unos ejemplos y por ejemplo el nombre vamos a poner muchísimos, obviamente, pero el psicópata y el sociópata, digamos, realizan actividades donde se pueden encontrar algunas similitudes, pero no necesariamente va a ser como nosotros lo pensamos. Si nos detenemos un poquito y nos ponemos a estudiar la literatura, nos encontraremos con una gran cantidad de sorpresas de que no todo es como nosotros queremos decir que sea, ni como nosotros deseamos que sean las cosas. Las cosas son como son, simplemente hay que voltear a ver la lectura y saber identificar qué es lo que le compete a cada uno. El psicópata es una persona organizada, es una persona totalmente sigilosa, es una persona educada, es una persona que trataría o tratará de esconderse y que le importará mucho que su crimen, que su delito, pues obviamente no se sepa para nada, mientras que el sociópata, bueno, es muy desorganizado y carece totalmente del control de sus impulsos y no le importa que lo vean mientras que está realizando su actuar. Sí, sí espero que haya quedado, digamos, entendida esta información. Y bueno, voy a leer solamente algunos de sus comentarios para ver qué es lo que están compartiendo aquí con un servidor, porque ya se nos fue prácticamente la hora. Así que, a ver, dice, los sacerdotes pederastas y agresores serían psicópatas de igual manera. Por supuesto que sí, Teresa Abud. ¿Por qué? Pues porque son personas que son preparadas y que son personas de las que menos sospecharías o que no, o bueno, ya obviamente está muy explotado, obviamente que muchos tuvieron ese tipo de acciones y que se sospecha ya se han vuelto una mala reputación los sacerdotes, pero sí, por supuesto que entraría en lo que es la psicopatía, hablando de los sacerdotes que suelen ser pederastas, por supuesto que sí. ¿Quién más? Silvio dice como Dexter, la serie de HBO, ok. Saludos desde Colombia, dice Natalia Camacho Salcedo. Flor Coronado dice, ay no, qué miedo, conozco a alguien con todos los rasgos del psicópata. En verdad eso no lo sabía, dice Juliana Anayeli. Dice, doctor, ¿cuántas características debe cumplirse para ser llamado psicópata o sociópata? Bueno, cuando el sujeto ya actúa de manera recurrente, y que sabe que lo está haciendo. De hecho, muchos comienzan en la etapa de la infancia, o sea, el problema es cuando gozan con el dolor ajeno. Por ejemplo, hay niños que disfrutan de torturar a animales, a gatitos, a perritos. Ya desde ahí es donde nos estamos dando cuenta que, caray, porque un niño está gozando del sufrimiento de un animal, de un mamífero, ¿por qué? Bueno, Silvia Olmedo mencionó que los psicópatas han vivido y viven para hacer mal a los demás, que no cambian y que es la maldad pura y que es muy difícil que quien se encuentre en las redes de un psicópata, es muy difícil salir. Se me perdió por completo Ed Kempler, psicópata desde la infancia. No, hombre, pues es que ejemplos vamos a encontrar demasiados, ¿no? Ejemplos vamos a encontrar muchísimos. Como vulgarmente se podría decir, el psicópata nace y el sociópata se hace. Es que son muchísimos. Es que además de esto que yo les acabo de mencionar, serán muchísimos los otros factores para poder determinar el grado, ¿no? O sea, no porque yo les haya mencionado esto significa que sí es. Yo les estuve hablando de algo
apenas a grosso modo y términos muy generales, que se requerirá obviamente de muchísimo más, digamos, estudio y perfilación para poder decir es tal cosa y es tal cosa, ¿no? O sea, dice, ¿se puede tratar al psicópata? ¿Se cura? Es como que si me preguntas sobre la diabetes se cura? No, no se cura, pero se puede controlar. O sea, todo dependerá de qué es lo que desea el sujeto y de la noción de qué es lo que está buscando. Pero bueno, hasta aquí el tema del día de hoy. Me gustó mucho compartir este tema con ustedes. Como les dije, no era un tema de psicoanálisis, era un tema que el día de hoy quería compartir para hacer esta diferencia entre los mismos términos que a veces utilizamos de manera indiscriminada y que considero que es importante que de repente nos detengamos un poquito a estudiarlo para no estar, digamos, utilizando los términos más rimbombantes que se nos vienen a la mente porque no nos fue bien con un ex o una ex. No se trata de eso, se trata sino que de tener, o sea, espero que con este live haber sembrado la semillita para que ustedes busquen más información, porque no se trata de lo que dice Sergio, no se trata de eso, se trata de que ustedes busquen y digan, mira, yo encontré esto, yo encontré de tal manera. Yo le estoy otorgando y compartiendo de una bibliografía que yo tuve el agrado de encontrar y decir, esta fue la que me gustó, pero ustedes, por favor, también hagan lo propio y digan, mira, yo encontré de tal manera, yo encontré esto, ¿vale? Que pasen todos muy buenas noches, nos vemos el lunes de la próxima semana. Un ratito más les voy a dejar en la fanpage el tema del próximo lunes, que será, va a ser es el primer lunes del mes, entonces va a ser en Mimosa Restaurant, entonces nos vamos a estar viendo allá en Mimosa para dejar el tema de la próxima semana, ¿vale? Que pasen todos muy buenas noches y un gusto saludarlos a todos.